Vamos a analizar el tema y como siempre acá le agradecemos a nuestros invitados que aceptan nuestras entrevistas, aceptan el tiempo para conversar con nosotros sobre estos temas. Para ello le damos la bienvenida y las buenas tardes a Susana Khalil, es politóloga, investigadora, activista, columnista en Al Mayadin y fundadora además de la asociación Canaan. Es conductora y productora del programa radial Palestina 1000 años de historia. Gracias Susana por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Te agradezco estar con nosotros acá. Lo primero que urge preguntarte en relación con el conocimiento que tienes con lo que sucede en Palestina, no de ahora, sino históricamente, es cómo entender este agravamiento constante de la crisis humanitaria que genera Israel sobre la Franja de Gaza. ¿Son los niños los más perjudicados en este proceso? Sí, efectivamente, los niños van a ser muy afectados y los ancianos y las personas que se encuentran enfermas. Pero como bien sabemos, esto no es nada nuevo ante ese régimen colonial. Insistimos, esto es un conflicto que viene desde 1948, cuando se impone desde Europa y por europeos un régimen colonial en la Palestina histórica. Y el pueblo nativo palestino rehúsa desaparecer frente a ese régimen colonial que ejerce una política de limpieza étnica y de exterminio contra un pueblo que lleva en su haber mucho más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad. A nosotros la gente nos pregunta, pero ¿qué es ese conflicto? No lo entienden, siempre lo ven como algo complicado, complejo, abstracto. No, lo que pasa es que esto y hacen ver que se trata de un conflicto como religioso, de un odio entre musulmanes y judíos. Todo esto no es más que propaganda para ocultar la esencia de lo que se llama ese Israel que se impuso en 1948 sobre las bases de la limpieza étnica contra la población nativa. Esto es un conflicto hoy en el siglo XXI de un pueblo originario, de un pueblo nativo que está luchando contra un anacronismo colonial, contra un clásico colonialismo que se llama Israel. Insistimos que se impuso desde Europa y por europeos en 1948. Un Israel que no tiene ningún vínculo con la antigua tribu de Israel. Se ha falsificado la historia para ocultar, ocultar la miseria y el anacronismo colonial. Entonces no podemos estar en el siglo XXI y hoy todavía hablar de colonialismo. Pensamos que el colonialismo es algo que ya ha sido superado en la luz de la historia de la humanidad, que no pertenece a nuestra historia contemporánea, pero lamentablemente, desgraciadamente y brutalmente y vergonzosamente existe y se llama Israel, apoyado por los Estados Unidos, el imperialismo, esa otra atrofia de la humanidad. Hablar todavía en nuestro tiempo, en nuestra historia contemporánea de imperialismo, de colonialismo. Sin embargo, instrumentalizan los valores de la democracia, el secularismo, los derechos humanos y el feminismo, y son las atrocidades, son los que están a la vanguardia y en los planes más barbáricos del mundo. Estados Unidos, Europa, y el régimen colonial de Israel va a seguir cometiendo todas las atrocidades y la barbarie que comete porque cuenta con el apoyo de Europa y cuenta con el apoyo de la fuerza imperial estadounidense, y también cuenta con el apoyo de tiranías árabes. Entonces, y es por esto que hoy este pueblo se levanta en armas, porque es un pueblo con una profunda dignidad, con una insaciable dignidad de que no va a desaparecer, porque su orgullo, su deseo, su derecho de ser palestino, de vivir en la tierra que les pertenece. Llevan más de 11.000 años viviendo en esa tierra para que vengan arios, caucásicos, indoeuropeos, disfrazándose de hebreos, a decir que esa es la tierra que Dios les prometió. Hoy en el siglo XXI hablar hacer genocidios, asesinar, masacrar en el nombre de Dios, es realmente lo más grotesco y lo más bastardo y puerco que podemos ver. Esto es lo contrario a la esencia de Dios. Y hay otros que hablan de que se trata, ¿no?, del retorno de derechos históricos de europeos de gran parte eslavos,
que no tienen nada, que no tienen ningún vínculo étnico con, con las raíces semitas. Entonces es una imposición colonial. Esto hay que decirlo y repetirlo. Israel no es más que un régimen colonial, es un clásico colonialismo, es un anacronismo colonial que necesita exterminar al pueblo milenario, semita, cananeo, levantino, árabe, palestino, y que lucha ese pueblo de no desaparecer, porque también esto es una amenaza no solamente a la Palestina histórica, sino que también es una amenaza para el resto de los pueblos árabes, porque el régimen colonial de Israel también plantea de que se trata también de crear el proyecto de la Gran Israel, es decir, tomar Palestina, pero después de Palestina tomar el Líbano, Siria, Jordania, Irak, parte de Egipto, incluso habla de derechos históricos en Arabia Saudita, incluso habla de derechos históricos en Persia. Entonces es una amenaza para todo lo que es el mundo árabe, pero también es importante decir que ese régimen colonial de Israel a través del sionismo, que es el movimiento fascista más poderoso de nuestro tiempo, es el cerebro de todo esto. Y hay que luchar contra esa fuerza fascista de hoy, en nuestro tiempo histórico. Yo creo que esa es la cita que tenemos con la historia, de abolir y de condenar ese régimen colonial, liberar a Palestina del régimen colonial de Israel, y así entraríamos en una nueva historia. Yo lo digo, la liberación de Palestina es la liberación del mundo, porque estaríamos entonces enterrando al más poderoso fascismo de nuestro tiempo, es el sionismo, porque el sionismo es el motor del imperialismo y el sionismo es el mismo imperialismo. Entonces, es eso, el pueblo palestino está luchando directamente contra las fuerzas coloniales imperialistas del mundo. Es un pueblo, es un hogar, son hogares directamente, con su postura estoica, con su fe de seguir, por su amor, su cultura, su lengua, a la vida inclusive. Entonces, como decía el poeta Mahmoud Darwish, resistimos porque amamos la vida. Entonces, aquí lo que hay que desmantelar es a toda la política criminal de Europa y imperialista de los Estados Unidos. Ir más allá de los discursos de que queremos paz y que queremos paz, pero en ese discurso es el discurso que lo que está es llevando al matadero al pueblo palestino, y es por esto que hoy se levanta en armas, sin miedo, a defenderse su derecho a la existencia. Susana, sin duda alguna lo que nos dices nos deja muchísimas preguntas, sin embargo quisiera hacer acentuación en esta forma en la que Israel ha venido implementando esta mirada que tiene que ver con el sionismo, con el antisionismo y con la posibilidad de erigirse como el Estado de los judíos. De esa manera, poniendo al mundo de alguna manera, digamos, en claro que si no están con él, están contra los judíos. Y eso me parece importante aclararlo en la medida en que no hablamos evidentemente de un Estado que puede autoproclamarse la voz de todos los judíos, cuestión que le ha convenido evidentemente políticamente a el gobierno de este país. Y por otro lado, también hacer acentuación en esta necesidad que desde los medios de comunicación se ha lanzado de evitar poner la guerra entre estados. Evitan decir Palestina contra Israel para quitarle ese poder de Palestina como un Estado pues autodenominado, reconocido y además históricamente pues existente. Eso me parece interesante que nos puedas ayudar a comprender. Sí, primeramente cuando se habla del Estado judío, porque ellos no lo tienen claro si es un Estado judío o de los judíos, pero es importante que hoy en el siglo XXI, ¿a qué son los judíos? Formularse la pregunta, ¿qué son los judíos? ¿Un pueblo o una religión? ¿Qué son los cristianos? ¿Un pueblo o una religión? ¿Qué son los musulmanes? ¿Un pueblo o una religión? La trilogía judía, musulmana, cristiana, ninguno de los judíos, ni los cristianos, ni los musulmanes son pueblos, son religiones, son filosofías de amor religiosas, que por cierto es una herencia semítica, que viene de lo que es el Levante, es una herencia del mundo árabe. El mundo árabe le otorgó a la humanidad el cristianismo, el judaísmo y el islam. Ahora, y otras más. Ahora, no podemos, ¿cómo podemos decir? Por ejemplo, hay gente
está en contra, por ejemplo, de que existan teocracias, pero sin embargo defienden al Estado judío, pero es una contradicción, porque ¿dónde quedan entonces los valores del secularismo? ¿Dónde quedan, ¿dónde quedan los valores del secularismo? Entonces no podemos que en el nombre de una religión vamos entonces a exterminar a un pueblo nativo. Dicho sea de paso, los palestinos son ante todo árabes, étnicamente semitas. Ahora, los palestinos son de religión cristiana, musulmana y judía, y hay ateos y agnósticos. O sea, entonces, pero ante todo, cuando decimos palestino, nos referimos al elemento, a lo relativo a su condición étnica. Entonces, aquí ha habido como una corrupción y un tráfico y una falsificación de los hechos, de hacer ver al judío como algo de un pueblo. El pueblo judío no existe de la misma manera como no existe el pueblo musulmán, no existe el pueblo cristiano. Mañana imaginémonos que venga la comunidad gay y diga, bueno, vamos a crear un Estado-nación gay porque nosotros hemos sido perseguidos, maltratados, discriminados, y vamos a quedarnos en la isla de Lesbo, que de allí viene el nombre de lesbiana. No estoy caricaturizando, pero cosas así de absurdo es como también se impuso un régimen colonial en la Palestina histórica, que hoy ha creado grandes traumas y tragedias al pueblo palestino y al mundo árabe en general, y a la humanidad también. Porque, por ejemplo, ese movimiento sionista ha hecho grandes desgracias en el África y en la América Latina. Pero volviendo a su tema, esto también debemos formularlos. Ante todo, la lucha del pueblo palestino es una lucha de un pueblo nativo por su liberación contra el colonialismo. Colonialismo puro, duro, clásico, es un anacronismo colonial. Esto no tiene nada que ver con el judaísmo. Es más, el judaísmo forma parte de una herencia de lo que es el mundo árabe. El israelí no es israelita. Si queremos buscar el antiguo Israel, hay que buscarlo en los genes de los palestinos, porque son ellos los semitas, o los libaneses, o los sirios, o los iraquíes. Entonces aquí ha habido una falsificación de la historia, pero de una manera muy aromática, bajo un gran manto estético, de hacer ver que se trató de que el pueblo que retornó a la tierra ancestral después de 2000 años de historia. ¡Wow! Toda una épica. Bueno, eso tiene música, todo un encanto, pero no es más que un fiasco y un fraude moral, estético, religioso, histórico, sociológico, antropológico, jurídico, político. Entonces, Susana. pero ¿qué pasa? Que hay mucho miedo. Hay mucho miedo a nivel académico, intelectual, mediático, de parte de los políticos. Es momento de romper con el miedo. No le permitamos a la humanidad que nuestro miedo no permita que nos liberemos del más horrendo, del fascismo más poderoso que tenemos hoy en nuestro tiempo presente, que es el sionismo. El sionismo es un atentado contra la humanidad. Gracias, Susana. Sin duda estamos totalmente de acuerdo con lo que nos dices en relación de no dejar que sea ello lo que nos ofusque la mirada para entender este proceso histórico y político también. Te agradezco muchísimo tus palabras, una clase magistral la que nos dejas durante estos minutos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer conversar contigo. En Venezuela.